La Biblia tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Esa Biblia fue escrita para el pueblo a finales del siglo IV por San Jerónimo, que recibió la orden del Papa Dámaso I de que tradujera los libros del griego y del hebreo y algunos del arameo a esa lengua que era como la más popular. No, no estoy hablando del latín elegante, elitista, sino del latín vulgar, el de la gente. Vulgo significa pueblo. Por eso esa versión se llama la Vulgata. Y es la Biblia que utiliza en sus documentos oficiales la Iglesia Católica, desde esa época hasta hoy. En los documentos actuales, la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, cuando saca una encíclica del Papa o del Concilio Vaticano II o un documento postsinodal, lo que sea, lo hace, si hace citas de la Biblia, las hace tomadas de la Vulgata. Los protestantes que iniciaron en 1517, cuando Martín Lutero puso las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg en Alemania, empezó el movimiento protestante. De entre los protestantes, han salido una cantidad ya innumerable de denominaciones cristianas y grupos apartados de la Iglesia Católica que cambian la concepción de los criterios doctrinales tradicionales que durante 16 siglos y todavía hoy, es decir, durante 20 siglos, defiende la Iglesia. Digo durante 16 por lo que fue en el siglo XVI que ocurrió esta escisión, este cisma que comenzó por Martín Lutero y Juan Calvino y que dividieron la Iglesia de esa manera tan triste. Pues bien, Martín Lutero hizo su propia Biblia y luego Casiodoro de Reina, también protestante, en 1569 sacó su Biblia, que fue revisada poco tiempo después, en 1602, por Cipriano de Valera, y sacaron esos 73 libros de la Biblia. Eran los mismos. Ellos no se les ocurrió quitar de la Biblia algunos libros, sino tiempo después, cuando las sociedades bíblicas, cristianas protestantes por supuesto, en 1827 decidieron quitar de la Biblia los libros llamados deuterocanónicos. Perdón, decidieron quitar del Antiguo Testamento los llamados libros deuterocanónicos. Esos son los dos libros de los Macabeos, el libro de la sabiduría, el eclesiástico, Judith, Tobías y Baruch. También sacaron partes y trozos de Daniel y de Esther. ¿Por qué? Porque consideraron que los libros deuterocanónicos no eran inspirados por Dios, lo que no es verdad, ¿no? Porque en los concilios de Hipona y de Cartago, también a finales del siglo IV, se reunió toda la iglesia y definió cuál era el canon, es decir, la lista de los 73 libros de la Biblia en los que deberíamos creer todos los cristianos de ahí en adelante como libros inspirados. ¿Por qué se llaman deuterocanónicos? Porque 39 libros se incluyeron primero en ese Antiguo Testamento. Estos 7 se colocaron después. Entonces por esto los primeros se llaman protocanónicos. Proto traduce primacidad o primacía, porque se pusieron primero. Y deutero significan segundos, se colocaron después. En un congreso judío decidieron que eso no era parte de la palabra de Dios, y estos cristianos no católicos, los cristianos que se llaman hoy cristianos a secas, o cristianos protestantes o evangélicos, decidieron quitar esos libros de la Biblia y la redujeron. Fue por eso 2 y 3 siglos después
y hasta 4 siglos después, no, perdón, 3 siglos después de la Reforma Protestante. Lo curioso es que llama la atención que en la Biblia griega o la Biblia de los 70, que incluyen esos libros, aceptan esos libros, tanto los cristianos orientales, esos que se llaman ortodoxos rusos y ortodoxos griegos, etcétera, que se separaron de la iglesia en el siglo XI, como los anglicanos, que se separaron de la iglesia también en el siglo XVI, cuando Enrique VIII se declaró jefe supremo de la iglesia. Que son los anglicanos, que se conocen así con ese nombre en Inglaterra, y los episcopalianos en los Estados Unidos. Ellos aceptan los 27 libros. Son solamente los que nacieron de las reformas calvinista y luterana los que quitaron esos libros. Pero llama la atención que los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento, esos sí no los quitaron. Esos son la carta a los Hebreos, Santiago, la primera carta de Pedro, perdón, la segunda carta de Pedro, y la segunda y la tercera carta de Juan, junto con el Apocalipsis. Esos se llaman deuterocanónicos porque se colocaron después en la Biblia. Y esos sí los aceptan los protestantes. No sabemos por qué hacen diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Del Antiguo Testamento retiran los deuterocanónicos, pero dejan los deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. Es importante también dejar claro que hay unos grupos que se llaman cristianos, pero que en realidad no lo son, porque no admiten la divinidad de Jesucristo. Es decir, no se deberían llamar cristianos, no deberían entrar ni entre los protestantes, ni entre los católicos, ni entre los orientales, ni entre ningún grupo de católicos, que son los mormones y los testigos de Jehová. Ambos creen en la Biblia, pero la tergiversaron. Fueron tantos los versículos de la Biblia que cambiaron o eliminaron o agregaron, que eso no se puede considerar de ninguna manera una Biblia, ni siquiera que se acerque a lo que enseñamos todos los 3 grupos de cristianos, que repito son los católicos, los orientales y los protestantes y sus hijos, es decir, todos los que salieron de entre este grupo de protestantes. Es impresionante que entre estos cristianos protestantes y sus herederos no hayan leído en la primera carta de Pedro, que ni siquiera es deuterocanónico, sino protocanónico del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 20, San Pedro diga que la Biblia no se puede interpretar personalmente. Quiere decir que debe haber alguien o algo que nos la interprete. Para nosotros, ese algo es el magisterio de la Iglesia Católica, es decir, todos los documentos oficiales del magisterio de la Iglesia, en los que el Papa con los obispos unidos a él determinan la doctrina y la espiritualidad de la Iglesia Católica. Entonces esa es pues la principal diferencia que hay entre la Biblia católica, que es idéntica a la Biblia de los anglicanos y es idéntica a la Biblia de los orientales, los ortodoxos, que se llaman así. Decía yo, esa es la gran diferencia, porque los protestantes y toda esa gran cantidad de sectas y de denominaciones cristianas que pululan por el mundo entero han quitado esos 6 libros de la Biblia. Otra diferencia que existe es que las Biblias protestantes no tienen imágenes, porque ellos creen que tener imágenes es adorar a otras cosas que no sea Dios. No entienden la diferencia entre venerar y adorar. Venerar es un culto que en la iglesia se llama dulia, es la palabra exacta, dulia. En cambio, adorar es latría. Por eso, idolatría es adorar a un Dios falso, a un ídolo.
Entonces nosotros defendemos la idea de que podemos tener imágenes y venerarlas, no adorarlas, ni adorar a nadie más que no sea Dios, ni siquiera a la Santísima Virgen María, que es un ser humano preeminente, tanto que le dedicamos el culto de edulía más alto que existe a la Virgen María, pero es un ser humano y Dios no la adoramos, sino que la veneramos. Además, pues podemos ver que, por ejemplo, que a Moisés Dios lo mandó a hacer imágenes, la imagen de una serpiente sobre un vástago. A Salomón le mandó a hacer 2 imágenes de unos querubines sobre el arca de la alianza, y en el templo de Jerusalén le mandó a hacer leones y toros, imágenes. Entonces Dios no se puede contradecir. Otro día también hablaremos acerca de eso con citas de la Biblia, etc. La otra diferencia que hay es que no hay notas al pie en las Biblias cristianas, no católicas, ni orientales ni anglicanas, es decir, en las Biblias protestantes, las de los evangélicos a secas o de cristianos a secas, no hay notas al pie, porque ellos no admiten que alguien interprete la Biblia, sino que cada persona puede interpretar a su modo, dicen ellos, con la asistencia del Espíritu Santo, lo que Dios le quiere decir. Mientras que nosotros los católicos sabemos que los únicos que pueden interpretar la Biblia y enseñándola a nosotros eran los que estaban reunidos con Jesús allá en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, solos con Jesús, ni siquiera estaba la Virgen María, y fue a ellos a quienes Dios les dijo que el Espíritu Santo los ayudaría a interpretar el Paráclito y a ampliar, no, a profundizar en el contenido de lo que Él les había enseñado. Entonces esas son las 3 principales diferencias que hay entre la Biblia católica y la Biblia Reina Valera y todas las que han sacado estos cristianos separados de nosotros, nuestros hermanos.